10 claves bíblicas para salir de deudas y ser próspero. ¿Alguna vez has sentido que por más que trabajas, el dinero nunca alcanza? ¿Que apenas cobras ya estás pagando cuentas y no queda nada para ti? A mí me pasó. Y no una vez. Fueron años enteros sintiéndome atrapado, viviendo al límite, con la presión constante de los intereses, los pagos atrasados, y la angustia de saber que, por mucho que oraba, nada cambiaba. Recuerdo una noche en particular, donde la desesperación me rompió por dentro. Estaba solo en mi cuarto, con una pila de facturas frente a mí, sin saber qué hacer. Ya había probado de todo. Presupuestos, préstamos, trabajos extras, ayunos, vigilias, pero el hueco parecía hacerse más grande. Y fue ahí, en ese momento de total rendición, donde encontré algo que nunca antes había considerado: abrir la Biblia, no solo como un libro de consuelo, sino como una guía práctica para mi economía. Y ahí, entre versículos y relatos que había leído 1000 veces sin entender, vi algo nuevo. No eran simples palabras religiosas. Era un mapa. Un plan. Un código espiritual y financiero que había estado ignorando. Y ese fue el inicio de una transformación que cambió no solo mis finanzas, sino mi vida entera. Hoy quiero compartirte ese camino, paso a paso. Y si tú también estás cargando deudas, presiones o temores, quédate, porque lo que estás a punto de recibir no es teoría. Es testimonio. Es palabra viva. Y todo empieza por aquí, clave número 1. Sabiduría financiera. La mayoría de nosotros pide a Dios milagros económicos. Oramos por un aumento, por una ayuda, por una salida rápida. Pero ignoramos lo que Proverbios 4:7 declara con fuerza: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. No dice dinero ante todo. Dice sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque una mente sin sabiduría puede arruinar cualquier bendición. Porque no se trata solo de tener, sino de saber qué hacer con lo que tienes. Yo mismo lo viví. Cuando estaba endeudado, pensaba que lo que me faltaba era dinero. Pero la verdad es que lo que me faltaba era dirección. Compraba por impulso, me metía en préstamos innecesarios, no anotaba mis gastos, no tenía prioridades. Vivía apagando fuegos, sin entender que lo que necesitaba no era más agua, era aprender a no encender incendios. Y ese cambio comenzó cuando dejé de buscar soluciones rápidas y comencé a buscar sabiduría bíblica. Empecé a leer los proverbios con otros ojos. No como frases bonitas, sino como principios eternos. Y uno de los primeros que me golpeó fue este: el sabio ve el mal y se aparta, el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. ¿Cuántas veces vi señales claras de que iba por mal camino y aún así seguí? ¿Cuántas decisiones tomé sin orar, sin planear, sin entender? Y ese versículo me mostró que el problema no era Dios. El problema era que yo no quería detenerme y adquirir sabiduría. Creía que con fe bastaba. Pero la fe sin sabiduría es un barco sin timón. Tiene fuerza, pero no dirección. Entonces empecé a hacer algo que hasta ese momento nunca había hecho: buscar activamente la sabiduría de Dios para mis finanzas. Empecé a orar diferente. Ya no pedía dinero, pedía entendimiento. Ya no pedía milagros, pedía visión. Y las respuestas comenzaron a llegar. Primero me di cuenta de que Dios no está en contra del dinero. Al contrario, la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron bendecidos económicamente: Abraham, José, Salomón, Job después de su prueba. Pero todos tenían algo en común: entendían que la verdadera prosperidad nace de la sabiduría, no del esfuerzo ciego. Y eso cambió todo. Empecé a estudiar, a leer, a anotar. Tomé decisiones que antes postergaba. Hice ajustes. Dejé de comprar por impulso. Cancelé tarjetas. Hablé con mi familia sobre prioridades. Me costó. Pero vi los frutos. Lentamente, los intereses bajaban. Las deudas se reducían. La paz regresaba.
Y entendí algo poderoso: cuando Dios ve que usas con sabiduría lo poco que tienes, Él confía en ti para darte más. Pero si malgastas, si ignoras, si te niegas a aprender, ¿cómo esperas que Él multiplique lo que no sabes administrar? Por eso hoy te digo, si estás endeudado, no necesitas solo dinero. Necesitas sabiduría. Y la buena noticia es que está disponible. No es para unos pocos. Está en la palabra. Está en Proverbios. Está en cada historia bíblica que revela cómo Dios guía a los suyos a través de decisiones sabias. Así que te invito a escribir ahora mismo en los comentarios: estoy listo para recibir sabiduría divina. No es solo una frase. Es una siembra de fe. Es una declaración espiritual. Es el primer paso hacia tu transformación. Dios honra al que reconoce que necesita aprender. Y si ya estás listo para dar ese paso, prepárate. Porque la sabiduría trae orden. Y ahí es donde entra la segunda clave. Porque muchas veces lo que detiene la bendición no es la escasez, es el caos. Y lo vamos a ver en la próxima parte. Prepárate para descubrir cómo el orden espiritual puede abrir puertas que el dinero nunca podrá forzar. Sigue conmigo, porque lo que viene ahora puede ser la clave que estabas buscando desde hace años. Aquí es donde la transformación se vuelve acción. Cuando entendí que lo primero que necesitaba no era más dinero, sino sabiduría, algo dentro de mí se reordenó. Dejé de correr detrás de oportunidades y comencé a buscar entendimiento. Pero pronto me di cuenta de que la sabiduría no actúa sola. Tiene un complemento esencial que muchos ignoran: el orden. Porque la sabiduría te muestra el camino, pero el orden te permite caminarlo sin tropezar. Y es aquí donde se activa la segunda clave bíblica para salir de deudas y vivir con abundancia: el orden espiritual. Uno de los mayores errores que cometí cuando estaba endeudado fue pensar que el orden era un asunto secundario. Para mí, lo espiritual era orar, ayunar, tener fe, pero no creía que anotar mis gastos fuera un acto espiritual. Me parecía algo demasiado natural, demasiado lógico. Hasta que un día, leyendo Proverbios 27 horas y 23 minutos, me detuve en una frase que me sacudió por dentro: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y cuida bien tus rebaños. Esa frase no era metafórica. Era práctica. En otras palabras, sabe exactamente qué tienes, cuánto tienes, y cómo lo estás usando. Dios no es un Dios de caos. Desde el principio de la Biblia, todo lo que Él hace lo hace en orden. La creación misma fue un proceso ordenado: día 1, día 2, día 3. Y al final de cada jornada, decía: y vio Dios que era bueno. Eso me hizo entender algo profundo: Dios solo bendice lo que está en orden. No multiplica el desorden, porque eso no sería una bendición, sería una carga. Así que decidí aplicar ese principio. Comencé por lo básico: un cuaderno, un bolígrafo y una decisión. Durante una semana, escribí absolutamente todo lo que gastaba. Cada café, cada compra, cada billete que salía de mi cartera. Y al final de esa semana, lo que vi fue impactante. No era que ganara poco. Era que estaba usando mal lo que ganaba. Gastaba sin dirección, sin conciencia. Tenía entradas, pero también muchas fugas. Ahí fue cuando supe que estaba orando por provisión, pero mi vida estaba llena de grietas. Era como pedirle a Dios que llenara una tinaja rota. Por más agua que Él me diera, siempre se escaparía. Y ese día entendí que ordenar mis finanzas no era carnal, era espiritual. Que llevar un control de mis ingresos y gastos no era falta de fe, sino un acto de obediencia. Porque si Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, conocía el estado de sus bienes, ¿quién era yo para ignorar los míos? Muchos creyentes se frustran porque oran, diezman, asisten a la iglesia, pero siguen sin ver cambios financieros. Y no es que Dios no escuche. Es que no puede bendecir lo que está en desorden. Él no va a darte más si no puedes manejar bien lo poco que ya tienes. Lo dijo Jesús: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel.
Pero antes de llegar a ese mucho, debes demostrar que sabes qué estás haciendo con el poco. El orden es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios, estoy listo para recibir más, porque sé cómo manejarlo. Cuando llevas tus finanzas en orden, cuando sabes exactamente cuánto debes, cuánto gastas, cuánto puedes ahorrar, estás construyendo un terreno fértil donde Dios puede sembrar. Y donde hay tierra buena, siempre hay cosecha. En mi caso, una vez que ordené mis cuentas, algo increíble sucedió. No ganaba más dinero aún, pero mi ansiedad bajó. Comencé a dormir mejor. A tomar decisiones con calma. Ya no temía abrir el correo y ver nuevas facturas, porque sabía cuánto debía y cuándo debía pagarlo. Y esa paz fue la que me permitió pensar con claridad. Porque no se puede prosperar con la mente en caos. El orden me dio paz, y la paz me dio dirección. Y fue en ese momento que recordé otra historia bíblica, la de José en Egipto. Él no solo interpretó el sueño del faraón. También propuso un plan económico ordenado. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. José organizó los recursos, creó graneros, hizo previsiones. Y por eso, cuando vino la crisis, Egipto no colapsó. ¿Por qué creemos que Dios inspiró esa historia? Porque nos quiere mostrar que el orden es tan espiritual como la oración. Y si aún dudas de esto, piensa en el maná. Dios enviaba el alimento, pero pedía que lo recogieran con disciplina. Solo lo suficiente para el día. Nada más. Si intentaban guardar más, se dañaba. Dios estaba entrenando al pueblo en el orden diario. Porque una comunidad desordenada no puede sostener una tierra prometida. Así que, si hoy estás batallando con deudas, con confusión financiera, con falta de resultados, te invito a hacer este ejercicio. Esta semana, escribe todos tus ingresos y todos tus gastos. Todos. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Luego ora. Y pídele a Dios dirección para ajustar lo que sea necesario. Porque donde hay orden, hay espacio para la bendición. No esperes el milagro sin haber preparado el terreno. El milagro no llega a un corazón que no quiere hacer su parte. Y si de verdad estás comprometido con tu transformación financiera, escribe en los comentarios esta declaración: hoy empiezo a ordenar mis finanzas con sabiduría. Escríbelo con fe. No como una simple frase, sino como un pacto. Porque cuando lo declaras, lo activas. Y si deseas una herramienta para comenzar con orden, busca el material que dejamos disponible. Incluye ejercicios, guías, enseñanzas prácticas basadas en principios bíblicos. No es solo teoría, es una estrategia para reestructurar tu economía desde adentro hacia afuera. Recuerda que ordenar tu economía no es negarte, no es escasez. Es prepararte para el crecimiento. Porque si Dios te quiere dar más, primero te entrena para administrarlo. Y ese entrenamiento empieza con lo que haces hoy. Pero no todo es administración y organización. Hay una parte que va más allá del cálculo, más allá de lo natural. Una parte que toca tu espíritu, tu fe, tu obediencia. Y es ahí donde entra la próxima clave. Porque después del orden, viene el paso que activa lo sobrenatural. Y es el que más miedo da, pero también el que más frutos produce, la obediencia. Prepárate, porque lo que viene ahora va a romper cadenas que has cargado durante años. Vamos con la tercera clave. Porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el puente que te lleve de la deuda al testimonio. Y ese puente tiene un nombre: obediencia activa. Una vez que entendí que sin sabiduría no hay dirección y que sin orden no hay espacio para la bendición, creí que ya estaba todo listo. Pero había algo más profundo. Algo que no tenía que ver con papel y lápiz, ni con presupuestos ni planificación. Era algo que tenía que ver con el corazón. Con una decisión que no siempre es lógica, pero que siempre es poderosa. Y esa decisión se llama obediencia. Fue una de las lecciones más difíciles de todo este proceso. Porque mientras yo pedía más ingresos, Dios me pedía una acción. Una que no tenía sentido,
que no podía justificar con cifras, pero que ardía dentro de mí como una instrucción clara: haz esto. Y no se trataba de dar dinero. Era perdonar. Era renunciar a algo. Era hablar con alguien. Era cerrar una puerta que me mantenía atado. Y cuando lo hice, algo se rompió en el mundo espiritual. Lo sentí. Como si una pared invisible se desmoronara y, detrás de ella, viniera un río de oportunidades que antes no veía. Proverbios 3, 5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Yo tenía mi lógica, mis cálculos, mis excusas. Pero obedecer fue reconocer que Él ve lo que yo no veo. Que su dirección no siempre tiene sentido humano, pero siempre tiene fruto eterno. Ese tipo de obediencia no es pasiva. No es decir sí, Señor, y seguir igual. Es una obediencia que te mueve. Que te arranca de tu zona de comodidad. Que te confronta. Y muchas veces, te pide que des algo que duele. Porque en ese acto de entrega está la verdadera fe. No fe de palabras, sino fe que se demuestra con acción. Recuerdo con claridad el día que Dios me pidió que llamara a una persona a la que le debía dinero y que había evitado por meses. Yo me justificaba: no tengo con qué pagarle, ¿para qué llamar? Pero esa voz interna insistía. No para que pagara en ese momento, sino para pedir perdón, para dar la cara, para cerrar ese ciclo con honra. Lo hice temblando. Y para mi sorpresa, esa persona no solo me perdonó, sino que me dijo: gracias por llamarme. Pensé que me habías olvidado. Cuando puedas, lo resolvemos. Y ahí entendí algo: la obediencia no siempre te da el resultado que esperas, pero siempre te da libertad. Y esa libertad fue el principio de una nueva etapa. Porque a partir de ese momento, cada vez que Dios me pedía algo, por difícil que fuera, yo respondía. A veces era sembrar tiempo. A veces era dar algo que necesitaba. Otras veces era hacer silencio, no defenderme, dejar que Él pelee por mí. Cada obediencia era una llave. Cada llave abría una puerta. Y detrás de cada puerta, había provisión, paz o dirección. Esto no es algo que solo me pasó a mí. Está en la Biblia. Abraham tuvo que obedecer sin saber a dónde iba. Y por esa obediencia, Dios lo convirtió en padre de multitudes. No fue por su estrategia. Fue por su fe en acción. Porque la fe sin obras está muerta. Y muchos creyentes tienen fe, pero no actúan. Dicen que creen, pero siguen haciendo lo contrario a lo que Dios les pide. Y luego se preguntan por qué no hay fruto. La obediencia siempre viene acompañada de bendición. Aunque al principio duela. Aunque parezca que estás perdiendo. Aunque no veas el resultado inmediato. Dios honra al que obedece. Siempre. Y cuando obedeces en lo pequeño, Él te confía lo grande. Así funciona el reino. Y dentro de esa obediencia hay un principio aún más retador, pero también más transformador: la siembra. Sembrar cuando estás bien es fácil. Pero sembrar cuando estás en escasez, cuando cada moneda cuenta, eso es un acto de guerra espiritual. Es un mensaje que le envías al cielo y al infierno: mi provisión no viene de lo que tengo, viene de en quien confío. Proverbios 11:25 lo dice así: el alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado. Yo había leído ese versículo muchas veces, pero nunca lo viví hasta que me vi obligado a confiar. No tenía mucho. A veces no tenía nada. Pero cada vez que sembraba desde la fe, algo se movía. Y no hablo solo de dinero. Hablo de tiempo, de ayuda, de palabras, de oraciones. Todo acto de generosidad tiene valor cuando nace del corazón. Un día, con solo 20,000 pesos en el bolsillo, sentí en el corazón ayudar a alguien que estaba peor que yo. Pensé: esto es una locura. Yo también estoy necesitado. Pero algo dentro de mí decía: siembra eso.
No es el monto. Es el acto. Lo hice. Y a la semana, un amigo me llamó para ofrecerme un trabajo que me triplicaba lo que ganaba en ese momento. ¿Coincidencia? No. ¿Cosecha? Sí. Porque Dios no se queda con nada. Él ve lo que haces, incluso lo que nadie ve. Y recompensa en el momento perfecto. No se trata de dar por dar. Se trata de sembrar con propósito, en tierra fértil, con dirección divina. No es una fórmula mágica. Es una actitud del corazón. Y cuando lo haces guiado por Dios, el fruto siempre llega. A veces rápido. A veces después. Pero siempre llega. Sé que hablar de siembra en medio de deudas puede parecer insensible. Pero te lo digo desde mi testimonio, fue en mis momentos más difíciles donde más aprendí a confiar. Donde más experimenté la provisión de formas sobrenaturales. Donde más entendí que mi fuente no es mi salario. Es Dios. Y Él puede usar cualquier canal para bendecirme, una persona, una idea, una llamada, una oportunidad inesperada. Pero todo comienza cuando doy el paso. Y si tú estás en ese punto hoy, donde todo te dice que guardes, que te encierres, que no arriesgues, pero tu espíritu siente que debes sembrar, te invito a escribir en los comentarios, aunque me cueste, yo siembro con fe. Esa frase es tu grito espiritual. Tu declaración. Tu ruptura con la escasez. Y siembra lo que tengas. Una palabra. Una acción. Un mensaje. Una ayuda. Un recurso. Lo que Dios te muestre. Porque lo pequeño en tus manos es semilla, pero en las manos de Dios es multiplicación. Y no se trata de dar a cualquiera. Se trata de discernir dónde está la tierra fértil. Y eso lo revela el Espíritu. A veces es una persona. A veces un proyecto. A veces una comunidad. Otras veces es sembrar en ti mismo, en tu educación, en tu crecimiento, en tu preparación. Porque todo lo que siembras con fe y dirección, tiene un fruto. No te detengas por lo que no ves. Sigue sembrando. Sigue obedeciendo. Porque tu cosecha está en camino. Y mientras caminas, Dios está alineando los escenarios para que lo que hoy parece imposible, mañana sea tu testimonio. Pero hay algo más que necesitas para sostener todo esto. Porque la sabiduría, el orden, la obediencia y la siembra son poderosas, pero si no haces este cambio, todo lo anterior se desmorona. Y ese cambio está en tu mente. Porque no se prospera solo con acciones. Se prospera con mentalidad renovada. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Prepárate para confrontar tus pensamientos, tus hábitos, tus creencias limitantes. Porque en la cuarta clave está el ancla que sostiene todo lo que has aprendido hasta ahora. Vamos con eso. Porque una mente renovada es el terreno donde florece la abundancia. Y cuando por fin comenzamos a vivir con una mentalidad renovada, con hábitos diarios firmes y rodeados de personas que alimentan nuestra fe, hay una clave final que lo conecta todo, el propósito eterno. Porque no se trata solo de salir de deudas ni de multiplicar ingresos. Se trata de entender para qué estás prosperando, qué harás con esa libertad y cómo tu vida puede convertirse en un canal de bendición para otros. Sin ese propósito, cualquier riqueza es pasajera. Pero con él, cada centavo tiene un destino eterno. Muchos se preguntan por qué después de tanto esfuerzo siguen sintiendo un vacío. Pagan sus deudas, logran aumentar sus ingresos, pero algo falta. Y lo que falta no es más dinero, es propósito. Porque cuando Dios te saca de la escasez, no lo hace solo para tu comodidad. Lo hace para que vivas con intención, para que impactes, para que dejes huella. Proverbios 11:28 lo dice claro, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. La justicia y el propósito están unidos. Prosperar sin dirección es como navegar sin brújula. Abraham no fue bendecido solo para tener, fue bendecido para ser padre de naciones.
José no acumuló riquezas para sí mismo, sino para salvar a Egipto del hambre. Salomón pidió sabiduría no para mostrar poder, sino para gobernar con justicia. ¿Y tú, para qué quieres salir de deudas? ¿Para dormir tranquilo? ¿Para dejar de vivir con miedo? Eso está bien, pero hay algo más profundo. Dios quiere que uses tu libertad para construir, para sembrar, para elevar a otros. Esa es la verdadera prosperidad, la que transforma tu entorno. Y aquí viene algo importante. Las deudas no solo afectan tu bolsillo, afectan tu espíritu. Te roban creatividad, te nublan la mente, te quitan energía para soñar. Pero cuando rompes esas cadenas y pones tu mirada en el cielo, todo cambia. Ya no eres esclavo de tus gastos, eres mayordomo del reino. Ya no huyes del teléfono por miedo a cobranzas, ahora llamas a otros para compartir visión. Y esa transformación es la que multiplica. Porque Dios bendice a los que entienden el para qué. Hay un detalle que muchos olvidan. Jesús habló más veces de dinero que del cielo o del infierno. ¿Por qué? Porque el dinero toca cada parte de nuestra vida. Y no es malo, es una herramienta. Pero como toda herramienta, puede construir o destruir. Si está en manos equivocadas, es caos. Pero en manos sabias, es bendición. Por eso Dios quiere que tú seas ese administrador fiel. Que uses lo que tienes, poco o mucho, con sabiduría, con intención, con fe. ¿Y cómo se vive con propósito eterno? Se empieza preguntando, ¿a quién puedo bendecir con lo que tengo hoy? No cuando seas millonario. Hoy. Con tu palabra, con tu tiempo, con tu talento, con tu escucha. Dios no espera que tengas mucho para usarte. Él espera que dispongas tu corazón. Y cuando Él ve eso, abre los cielos. Recuerda a la viuda que dio 2 monedas. Fue más reconocida por Jesús que los ricos que daban de lo que les sobraba. Porque ella dio con intención, con fe, con propósito. Y aquí es donde todo se une. Las 10 claves que hemos recorrido en este viaje no son solo pasos aislados. Son una espiral ascendente. Sabiduría, orden, obediencia, gasto consciente, siembra valiente, nueva dirección, mente renovada, hábitos diarios, alianzas correctas, todo te lleva a este punto final. Vivir alineado con el propósito eterno de Dios para ti. Ese propósito no es abstracto. Está escrito en tu corazón, se revela en tu pasión, se enciende en la oración, se confirma en la palabra. Cuando tienes propósito, ya no haces negocios solo para ganar, haces negocios para transformar. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas por legado. Ya no ahorras solo por miedo, ahorras para invertir en lo que importa. Porque ahora sabes que tu prosperidad es un instrumento. Una semilla. Una responsabilidad. Y eso cambia todo. Te vuelves más selectivo, más intencional, más enfocado. Tu energía ya no se desperdicia, se direcciona. Tu tiempo ya no se malgasta, se honra. Y el cielo responde. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué vas a hacer con todo lo que aprendiste? ¿Vas a dejarlo en un video más, en una nota olvidada, en una emoción pasajera? ¿O vas a tomar una decisión real? Porque las decisiones son las que marcan el destino. Salir de deudas no es un milagro que cae del cielo. Es una alianza con Dios basada en acción, en fe, en constancia y en propósito. Tú ya tienes las claves. Ya conoces los pasos. Solo falta que camines. Y si decides caminar, no estás solo. Aquí hay una comunidad que te respalda. Personas reales, con luchas reales, pero con una fe firme. Este canal es más que contenido, es una familia espiritual. Y si sientes que quieres ir más allá, no te olvides que en el comentario fijado hay un libro completo con las 10 claves bíblicas extendidas y un reto de 30 días que puede marcar un antes y un después. Incluye ejercicios, declaraciones, guía paso a paso y acompañamiento espiritual. Es tu mapa para avanzar. Haz clic y descárgalo ahora.
no dejes que la oportunidad pase. Además, si quieres un espacio más íntimo de crecimiento, oración y mentoría, puedes unirte al club de miembros del canal. Allí compartimos revelaciones más profundas, respondemos dudas en vivo, oramos contigo y activamos una red de apoyo que ha sido de bendición para cientos de personas. El link está en la descripción. Solo entra si tu corazón te lo confirma. Si no puedes ahora, no pasa nada. Sigue aquí. Lo importante es que no te detengas. Cada paso que das cuenta. Cada decisión que tomas tiene eco en el cielo. Y ahora sí, quiero cerrar con una verdad que lo resume todo. La Biblia no es un libro de religión. Es un manual de vida. Un GPS espiritual y práctico para salir de la esclavitud, entrar en la abundancia y vivir con propósito. Las deudas no definen tu futuro. Dios lo hace. Y su plan es bueno, perfecto y agradable. Pero requiere tu participación. Tu sí. Tu fe. Tu acción. Porque las promesas son reales, pero solo se activan cuando alguien cree. Así que si llegaste hasta aquí, haz esto, escribe en los comentarios la frase "Yo activo mi propósito eterno". Esa será tu declaración, tu compromiso, tu punto de partida. Y si quieres, comparte también tu testimonio, tu petición, tu sueño. Vamos a leerlo, a orar contigo, a caminar juntos. Este canal es una tierra fértil y tu semilla, aunque pequeña, puede dar fruto abundante si la siembras con fe. Gracias por permitir que esta palabra llegue a ti. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por creer, aunque estés en medio de la tormenta. Lo que Dios empezó contigo, Él lo va a terminar. Y lo va a hacer en grande. Porque tú no naciste para vivir esclavo del dinero. Naciste para manifestar propósito. Para bendecir. Para brillar. Para prosperar desde adentro hacia afuera. Así que toma las claves, aplica el reto, únete a la comunidad y camina firme. El cielo ya te dio la promesa. Ahora es tu turno. Que Dios te bendiga con sabiduría, dirección y abundancia. Hoy empieza tu nueva temporada.